Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos dedicamos a crear programas, diseñar también cursos personalizados que se refieren a todo el conocimiento que necesitan saber acerca de las microexpresiones, del lenguaje corporal. Claro, la fisionomía aplicada, este término que Verum acuña. Exactamente. ¿Y qué es esto? Bueno, es analizar realmente los rasgos de una persona, su personalidad, sus movimientos, para determinar una mejor manera de comunicación. Tener una comunicación efectiva, integral, asertiva e integral. Porque también esa comunicación la hacemos con nosotros mismos. Totalmente. ¿Qué significa esto? Que a través del autoconocimiento vamos a tener esa opción de poder potenciar nuestras habilidades. Tener una variedad en cómo decidir comunicarnos. Exactamente. Y bueno, pues esto lo podemos aplicar en todo lugar. Ahorita que seguimos en casita y todo, pues qué mejor momento para saber cómo nos podemos comunicar de una mejor forma con nuestra familia, nuestros seres queridos, ya que pues los espacios a veces se sienten más reducidos, ¿no? Sí, sí. Y pues también en el equipo de trabajo, no importa que estemos trabajando de manera distante, sino también pues tenemos una comunicación con ellos. Y los invitamos también a esta cuestión del autoconocimiento. Lo pueden hacer con nosotros a través de reportes fisionómicos, que también van acompañados de un reporte grafológico. ¿Qué significa esto? Que vamos a analizar entre su tipo de personalidad y lo vamos a poder identificar cuáles son las bondades que tenemos, cómo podemos potenciar, hacia dónde podemos evolucionar. Claro, sí, siendo únicos en esa personalidad, ¿no? Exactamente. Porque los científicos nos dicen que, bueno, somos tan variables como las emociones, sin embargo, las emociones son limitadas, ¿no? Son solo 7 emociones básicas, primarias. Entonces, así será un número limitado de personalidades en donde nos ubicamos cada uno en una de esas personalidades para potenciarte, para saber cuáles son tus habilidades naturales, cuáles tus límites también. Sí, esos limitantes. E incluso también te acompañamos a través de un plan de trabajo de alto impacto, en donde pues en no más de 10 sesiones te ayudamos a que llegues a cumplir ese objetivo que has tenido. Y también pues es buen momento, no solamente porque estamos a principio de año, pero siempre es un buen momento para trabajar sobre de nosotros mismos. Ahorita también para mantenernos de alguna manera pues animados. Claro, animados, ocupados. Sí, porque está la situación sigue estando complicada. Yo creo que nadie se esperaba esto. Claro. Y por tanto tiempo, sí. ¿no? Pero bueno, pues sí, nuestra salud comienza por nuestra decisión, ¿no? La salud comienza desde la voluntad. Exactamente, nuestra voluntad para dirigir nuestros esfuerzos hacia, pues... La salud, hacia la comunicación, hacia evolucionar, hacia avanzar, precisamente como tú dices, ese movimiento. Sí, no estancarnos, ¿no? Así porque es. Eso ahí sí ya puede... ¿Qué pasa con un estancamiento? La enfermedad. Totalmente, ¿no? La diagnosis oriental nos dice eso, ¿no? Que lo que no se comunica se guarda como un sentimiento no positivo y si no se fluye ese sentimiento, se va a reflejar en una enfermedad. Y no queremos eso. Claro. Más, ahora sí que más con la situación como está, pues tenemos que ser todavía aún más precavidos. Y bueno, vamos a hablar ahora, hablando de esto, de poder potenciar nuestras habilidades, vamos a hablar de liderazgo, las características que tiene un líder. Obviamente, también de la manera en la que lo hacemos aquí en Verum. Vamos a analizar la cuestión del liderazgo, pero como concepto. Claro. ¿No? De esa forma, ¿no? Y realmente, ¿qué viene siendo un líder? El líder es una persona a la que los demás deseosos lo siguen. Claro, lo siguen, lo idolatran,
o lo siguen simplemente, ¿no? Sí, lo siguen, así es. Y bueno, tenemos distintos tipos de liderazgo y es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué características generales tiene un líder? Bueno, obviamente tener la capacidad de comunicarse, esas habilidades de Claro. poder llegar pues, al público. Precisamente a lo que ¿no? nosotros nos dedicamos, ¿no? A pulir esa información, a pulir ese medio de comunicación. Que sea asertiva la información que vamos a dar. Que sea clara, que sea concisa. Y obviamente también pues la capacidad de dirigir a un equipo al cumplimiento de las metas, Claro. planificar, también analizar la información, las personas son muy analíticas y también es importante el autoconocimiento. Un líder tiene que saber cómo es de manera proactiva, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿no? Y cómo a través también de la seguridad en sí mismo. Es muy importante que un líder demuestre esa seguridad, ¿no? Totalmente, Esto ¿no? lo podemos ver también en nuestros cursos. Que esa seguridad, ¿no? a nivel conceptual, sería certeza, que sería una realidad, ¿no? Yo sigo al líder porque él es certero, él nos está llevando a buen puerto, y él me da instrucciones y a través del fruto de mi trabajo veo que sí estoy evolucionando. Eso es un líder. Exactamente. Trabaja también mucho un líder, por lo general, esta cuestión de la innovación, el aprendizaje, porque normalmente pues si tienes Claro. que de repente llevar un equipo, pues necesitas Claro. saber más, porque tienen que saber que Claro. sabes hacia Y dónde naturalmente, vas. ¿no? Buscar Ajá. la tecnología, la innovación, crear nuevos procesos. La competitividad, pues también es algo muy importante dentro de un liderazgo. Obviamente también el que sea una persona responsable, ¿no? Que esté consciente de lo que también puede hacer y que Claro. sepa motivar a Esas la gente capacidades, a la acción. así es. Ujú. Esas capacidades, como decimos, de liderazgo, ¿no? Y aquí también tenemos un tema bastante interesante que es el carisma, ¿no? Que a veces pues es algo interesante porque puede ser controversial. Claro, ¿no? subjetivo, ¿no? Muy subjetivo, que es carismático para uno y precisamente los ejemplos, los personajes que ahorita vamos a analizar nos va a mostrar eso, ¿no? Que Esos rasgos esos de rasgos, carisma, ¿no? Así O de es. confianza, por ejemplo, en la foto, ¿no? Que vemos a una líder de grupo que está festejando, entonces vemos cómo toda su corporalidad va para arriba y sus puños, si bien están cerrados, no están cerrados del lado de los nudillos, sino están cerrados de los lados de los dedos. Y recordemos que también hacia corporalmente... afuera, así, ¿no? Así es, y corporalmente nosotros comunicamos también a través de las manos, ¿no? Entonces, en negociación y en nuestros programas de microexpresión, enseñamos que en cualquier negociación es muy importante enseñar los dedos, que no haya ocultamiento, ¿no? Exactamente, que no Y aquí vemos a esta chica, ¿no? Integrando a todos en el grupo, festejando todos juntos. Sí, claro. Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de uno de los personajes, como mencionamos, del concepto, pero también bastante controversial. Vamos a hablar primero comenzamos con Adolfo Hitler, ¿no? Haciendo énfasis de lo que viene siendo, nuevamente, lo que viene en la mente de un líder controversial. ¿Y quién es Adolfo Hitler? Bueno, él fue un hombre austriaco que desarrolló habilidades pues bastante grandes, por decirlo de alguna manera. Claro, de comunicación para mover a tantas personas, generar una ideología pues en el país. Pues que se asentó en la cuestión toda obviamente militar y política, nació en 1889. Él era austrohúngaro, que luego también muchas personas, piensa que fuera alemán, era realmente austrohúngaro. Y aquí lo curioso que vamos a estar viendo dentro del contexto es que fue un pintor frustrado. Él, algo bastante interesante, nunca pudo estar... Un artista frustrado, realmente. Un artista frustrado, nunca pudo estar en lo que él realmente quería. Y bueno, pues él se casó con Eva Braun, no tuvo hijos, pero ella pues le llevaba... No, y bueno, y aparte se casaron ya en el búnker, ¿no? Horas antes de que se suicidara, ¿no? Entonces hay que contextualizar. Entonces pues él lo consideramos como un líder pues autoritario, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a ver un poquito el contexto, ¿no? De sus rasgos, su personalidad, dentro de todo lo que vamos a ver, qué es lo que nos muestra, ¿no? Claro. Su fisionomía a través de la fisionomía aplicada, ¿no? Claro, sí, antes de continuar con toda la información que nos va a dar su rostro, ¿no? Pues vemos en el rostro de Hitler capacidades intelectuales, ¿no? Creativas, con esta planeación a largo plazo, con planeación a futuro, con imposición también, con esa capacidad proyectiva en esta zona emocional, ¿no? Vemos autoexigencia, recordemos que el ojo pequeño con el párpado caído nos va a dar autoexigencia. Entonces,
vemos cómo estas cualidades intelectuales pues están mezclando, se están gestando en en este rostro, en este líder. ¿Qué vemos un poquito de imposición? En la zona instintiva, en la parte de abajo, esta línea horizontal nos hablará de imposición, ¿no? De una tendencia a dominar. ¿Qué vemos también en el órgano per se de la comunicación? A grosso modo, tristeza, ¿no? Recordemos que la felicidad va hacia arriba. Entonces vemos que esta felicidad, pues no es felicidad porque va hacia abajo. Sí. Entonces vemos tristeza y aparte como los labios están apretados, veremos ira, ¿no? Entonces aparte de que estoy triste, estoy violento. ¿Qué nos va a añadir esta suma de elementos? Pues una pues poca habilidad comunicativa, ¿no? Realmente, a pesar de que tenía esta cuestión de comunicación social, porque la vemos un poco en las mejillas, realmente la comunicación personal era algo que no se le daba, ¿no? Sí, pero por sobre todo el pensamiento intelectual, y en el entrecejo vemos esta imposición y tendencia al mando, ¿no? Imposición, ¿cómo va a ser su imposición? Pues va a ser una imposición autoritaria bastante bien planeada, pero con mucha violencia, porque lo vemos en las manos, en la boca, ¿no? Y bueno, pues también eso se ve reflejado en su firma, ¿no? Como vemos su estado yoico, que en nuestra firma somos nosotros, como no vemos a un yo unido, vemos a un yo separado, un yo roto, ¿no? Pero eso lo entenderemos más con el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué más hizo Hitler? Bueno, él aquí también la cuestión que lo vamos a ir viendo también con esto que nos acabas de compartir, que empezamos con este análisis, es el que su familia solía mudarse mucho, ¿no? Entonces, pues realmente también ahí es difícil encontrar una identidad cuando te estás moviendo de un lado a otro. Algo también que fue posiblemente una de las primeras razones por las cuales él fuera tan violento es que su padre pues lo azotaba. Que ahí lo estamos mostrando, ¿no? A ver si se puede hacer más grande. Y él también, pues el padre pues, se presume que era alcohólico, entonces ya desde ahí vamos viendo pues la violencia, desde dónde comienza, ¿no? Y que posiblemente de ahí hubiera pues racismo, ¿no? ¿Qué vemos en esta historia que ahorita platicas del padre? Un padre alcohólico, un padre violento, ¿no? ¿Qué vemos en el órgano per se de la comunicación? Es decir, la boca. ¿Qué vemos en la boca del padre? No tiene boca, no tiene labios, y lo poco que se ve como una silueta va hacia abajo. Hay tristeza. ¿Qué nos dice Corman en la relación de los organismos que se estresan? Si se estresan, se contraen. Exacto. Vemos cómo la cara está contraída, cómo vemos que el cerebro está estresado, es decir, nuevamente contraído. Todos los rasgos del padre son contracciones, son hacia adentro, son violentos. Duros, que hasta nos burlamos un poco cómo tiene cara de puño, ¿no? Sí, es que sí parece. Y bueno, acompañado de enfermedades crónicas como el alcoholismo, ¿no? Entonces vemos cómo una historia mala nos lleva a otra toma de decisiones pues no favorable, ¿no? Que gesta pues al niño Hitler, ¿no? Porque bueno, pues el papá era alcohólico, violento, no comunicaba, desarmónico. Así es. Entonces, no solamente esto, entonces de ahí comienza también esta situación con las ideas políticas, militares que ya tenía y sobre todo del antisemitismo que empezaba a mostrar Hitler desde pequeño, ¿no? Él abandonó la escuela desde jovencito a los 16 años, decidió que ya no, quería ir y después pues no pudo, incluso, una cuestión interesante, él no pudo entrar como militar. Al servicio militar. Al servicio militar, entonces se tuvo que esperar y hasta los 24 años y pues lo declararon como no apto, pero él así inclusive quería estar allá, entonces mostró esa constancia. Claro, sí, porque él en origen, digamos, es un artista frustrado, pero en varias áreas, porque él era poeta, ¿no? Exactamente, y al final no pudo, y luego llega a la milicia y que no es apto, entonces, pues significa que hubo mucho esa constancia. Por lo tanto, esa constancia lo llevó a participar como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Fue tanto el enojo que tuvo porque perdió a Alemania, que también eso fue una cuestión que le llevó hasta ahora imagínate qué ganas de una persona de participar en una guerra, ¿no? Desde la primera, aunque sea como voluntario. Como voluntario, yo me ofrezco. Elvis Presley fue arrestado porque no quiso ir a Vietnam. Porque estaba en contra de la guerra, ¿no? Entonces vemos cómo ciertos personajes no quieren, en cambio en esta personalidad autoritaria, impositiva y violenta,
pues como parte de sus decisiones, pues es ir a la guerra. Y lo hizo. Y lo hizo, Y ¿no? lo hizo, y en dos ocasiones, una como voluntario y el Claro, otro como... y cuando regresa, forjador, como tú sí. dices, pues perdimos, entonces ahora tenemos que ganar. Y una cuestión tan difícil de ese estrés que se va mostrando también en lo que viene siendo su fisionomía, en esa dureza, es que incluso tuvo una ceguera temporal. Claro, eso es Una súper crisis interesante. del estrés, ¿no? Y pues también hasta fue espía delatando a sus propios compañeros. Claro, ¿no? Entonces vamos viendo hasta dónde está llegando. Los él, escrúpulos que puede tener o no un tipo de personalidad con tal de llegar a cumplir su objetivo. A donde o quiere sea, llegar. voy a pisotear, voy a ser el chismoso, voy a ser el que sea, con tal de yo llegar a donde yo pienso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues lo demás no es necesario contarlo. Claro. Lideró el partido nazi y pues todas las cuestiones Claro. que llevaron. Y lo a que hacerlo, mencionaste, ¿no? muy interesante, de que cuando él vuelve esta ceguera temporal, Eso pues está- porque estaba enojado, estaba esa estresado. crisis emocional Claro, que entonces trae. tiene una crisis emocional y entonces se inflama el cerebro y no lo deja ver. Exactamente. Pero pues en Entonces, diagnosis oriental tendríamos que irnos a la psique del individuo y preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿O qué viste que no te gustó? ¿O cómo te gustaría verlo, ¿no? A través de terapia, a través de preguntas poderosas, a través de un sistema. y también ahí entender que nuevamente somos seres integrales, entonces Claro. la salud física también se refleja de repente pues, en lo que viene siendo la salud emocional y viceversa, cómo estamos integrados. Y algo también interesante es que él fue de los primeros que utilizó lo que viene siendo la propaganda política, Claro. a través de la comunicación. Entonces, si él bien no comunicaba ciertas cosas, supo cómo moverse, pues siendo como el pionero en la propaganda política con los medios de comunicación en ese entonces. Claro. ¿No? Entonces vamos pues a resumir un poquito sus rasgos de liderazgo, ¿no? Pues para muchos podemos decir como líder, pues tenía obviamente mucha seguridad Claro. propia. Y ahí lo vemos, La ¿no? seguridad. Hablando, ajá. ya cansado en estos Sí. discursos de 3, 4 horas, sin aire acondicionado, ¿no? Lo que Nada, decíamos. sí, con gente y Con todo, gente y luego y la pues también situación, enchochado, ¿no? Porque pues Sí. estas características también, estos Necesitaba personalidades estar siempre. necesitaban medicina, estar Todo, ahí, sí. un impulso, ¿no? Entonces Sí. entre medio drogado, entre medio tomando, entre medio con miedo, pues ve como el liderazgo. Amenazado ante la vida, Ante ¿no? amenazado, como él amenaza, ¿no? Si yo me siento amenazado, yo proyecto cómo me estoy sintiendo. Entonces vemos aquí como Exactamente. el dedo, El ¿no? dedo, Lo el que te acusa cuando está te dicen tus acusando, padres, te así, está señalando. no. Claro, el tema es que tú señalas con uno, pero a ti te están señalando 3, ¿no? Entonces yo estoy señalando, pero Hitler es chismoso y traidor y violento, pero él señala, ¿no? Sí, bueno, se atreve a hacerlo, ¿no? Sabemos que tenía también una cuestión de liderazgo que es la preparación constante, Claro. ¿no? Entonces, pues resumiendo nuevamente, Sí. cómo toda lo que pasó su vida, sus rasgos, ¿no? Claro, pues vamos a cerrar con la imagen de Hitler nuevamente, pues viendo cómo estas altas capacidades intelectuales pues lo llevaron precisamente a esa planeación de la que ya ahorita hablamos, ¿no? Esa tendencia al mando que se ve en el entrecejo, como pues ese pliegue de León está bien marcado y era bien mandón, ¿no? Cómo con esa autoexigencia, el ojo pequeño y el párpado caído, te pedía las cosas y aparte súper desesperado. Todos estos personajes tienen la escotadura, que es un orificio que se hace aquí, pues extremadamente visible, ¿no? ¿Qué vemos? Sí. ¿Qué vemos nuevamente en la zona instintiva? Es decir, la parte de abajo, esa imposición, ¿no? Con tristeza y violencia. Entonces, ¿cómo te va a pedir las cosas? Rápido, que no te equivoques. Duro y una cosa que no va a ser tan alegre, ¿no? Sí, pues tenía sus arranques de ira, ¿no? Que incluso tenían esos videos que por un tiempo estaban mandando de la película, ¿no? Que algo pasaba, una situación y lo enseñaban de, no vino tal cantante y lo ponían. Claro, de manera, ¿no? sí. Ya, sí se acuerdan. Sí, entonces vemos cómo se nota en su rostro, ¿no? Exacto, sí, viene todo marcado. Ahora, vamos a hablar nuevamente, como lo decíamos, hablamos de liderazgo como contexto. Claro, como contexto, como concepto. Como concepto, exactamente. Ahora vamos a hablar de alguien que fue considerado posiblemente como el líder más influyente del siglo XX, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Él que hizo, pues lideró grandes cambios dentro pues en esa época. Karol, el polaco, él pues obviamente estaba muy reconocido por su obra social y por el generar cierto entendimiento pues entre las personas con poder en ese entonces, en ese contexto, ¿no? Los grandes líderes tratando de unirlos y por una cuestión muy, muy larga de 1978 al 2005. Que ese es el concepto, ¿no? En el lado del liderazgo de Hitler, es lo que quiere romper. Y termina rompiéndose, como vimos su firma, ¿no? Ya completamente el Estado yoico roto. En cambio, el liderazgo de Juan Pablo II busca unir.
y vemos una cara redonda abierta a la comunicación, que si bien fue polémico como todos los papas, porque tenemos información que firmó unos papeles de la URSS, que si la Guerra Fría, que si tuvo que tomar... Hay película, vean la película, y bueno, como cualquier personaje político, porque realmente es un político, el tema era unir, ¿no? El tema era comunicar, era liderar para unir. El caso contrario a Hitler, que quiere liderar y tiene esas capacidades intelectuales de planeación, de imposición, porque se necesita cierta imposición para mandar, pero con inteligencia, no con fuerza, ¿no? Exacto, hay que controlar amigablemente, hay que educar con base en el amor, no con base en la violencia. Así es. Entonces vemos cómo el concepto es liderar, el liderazgo, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Como Hitler o como el Papa? Exactamente, ¿hacia dónde? ¿Qué nos dicen sus rasgos? Al final del día, la fisionomía aplicada, ¿qué es lo que nos dice de los rasgos de Juan Pablo? Ok, pues vamos a los rasgos de Juan Pablo. Vemos una persona nuevamente como Hitler con capacidades intelectuales, ¿no? Esta zona superior completamente marcada, no hay una zona más grande que esa. No, desarrollada. Claro, desarrollada, con capacidades, como te digo, de creatividad, de persuasión. Y sobre todo estas líneas constantes, las que veíamos, ¿no? Constantes horizontales nos hablarán de constancia, pero una constancia como en concepto, ¿no? Es una constancia en el tema de proyectos, pero también puede ser una constancia en la cuestión de salud. ¿Qué otro tema? Ahí vamos viendo cómo la constancia se aplica, así como el liderazgo, vimos que no es bueno ni malo, es cómo tú lo apliques. Aquí nuevamente el tema es que él la tiene en forma de ave, ¿no? Todas estas líneas que se hacen en su entrecejo es como en lado de V. Esas líneas se les hacen a las personas que tienen sus ideales bien puestos, muy arraigados. Entonces vemos estos ideales de fe, estos ideales de constancia, ¿no? Entonces él como buen político tiene bien puestos esos ideales a través de un símbolo que es la iglesia. Pero ese símbolo puede ser tu empresa, ese símbolo de tu ideal puede ser tú mismo, pueden ser tus ideales. La salud, ¿no? ¿Qué vemos también? Tendencia al mando, ¿no? Pero aquí, ¿cómo será la tendencia al mando? Una tendencia al mando intelectual, más sociable. ¿Por qué? Porque vemos estas mejillas pronunciadas. Está más redondito, más abierta al romanticismo, a la comunicación. Aunque si bien nos vamos a la boca, esa boca es delgada, ¿no? Es grande, abierta a la comunicación social, que se junta con las mejillas. Pero de labios delgados nos dirá que no va a liberar información personal, ¿no? Y ahora veremos por qué no va a liberar información personal. ¿Qué sigue? Exactamente, pues él nació en 1920, cerca de Cracovia, bueno, unos 50 kilómetros de cerca de Cracovia. Ahora vamos viendo también por qué esta cuestión íntima es tan importante y pues no comparte. Pues desgraciadamente su madre falleció cuando él tenía apenas 9 años. Ok, pues ahí se va viendo. Sí, una hermana mayor que también había fallecido. El papá falleció como cuando él tenía 20, 21 años y otro de sus hermanos, que era todo el resto de su familia, también había fallecido. Entonces, pues una infancia triste, una infancia traumática. Mucha carencia en cuanto al afecto, pues a la familia, a la personalidad, cómo te afecta, ¿no? Pero sin embargo, él pues trabajó, luchó, logró entrar a la universidad en 1938 y se viene la Guerra Mundial también. Entonces, cuando igual nuevamente tenemos aquí, cuando las fuerzas nazis llegan, cerraron la universidad, entonces él aún así tuvo que trabajar pues en una cantera para sobrevivir. La capacidad de adaptación. De adaptación en una fábrica química para que no lo deportaran, entonces ahí vamos viendo también el hecho de que pues obviamente está que no es fácil, ¿no? Pero salió adelante. Su voluntad, su fe, su arraigo. Así es, y luego a partir de 1942 continuó con su vocación hacia el sacerdocio. De ahí también tuvo que trabajar, estudiar clandestinamente. Claro, como en la peli, vean la peli. Y a él le gustaba también lo que era la poesía, el teatro, entonces fue uno de los promotores del teatro rapsódico, pero también tuvo que ser clandestino. Pues al principio es que estaba estudiando teatro y todo. Y bueno, pues ya al final, pues ya fue nombrado arzobispo en 1964 y en 1978 ya es cuando nombró y toma el nombre de Juan Pablo ¿Sabes II. qué es súper característico, por ejemplo, en esta foto? Que está sonriendo, ¿no? Pues siempre está sonriendo. Yo casi no lo ubicas. Recordamos a sonrisa, ¿no? A un papa sonriente, jovial, sonriente. Entonces, independientemente de la vida que llevó, que ya vimos que
de 4 hermanos, pues se hicieron 2 y así como la canción de los perritos y Ay, la sí. guerra, la vida, Sí, vemos sí. cómo su fe, cómo la voluntad de evolucionar a través de la comunicación lo lleva a estar dónde feliz, llegó. a donde llegó y a estar feliz, porque inclusive en esa foto vemos que el personaje de atrás, la chica que está atrás, pues también está sonriendo, ¿no? Entonces es una mujer. Sí, sí, sí. Ajá. Vemos cómo está feliz, ¿no? Cómo su crew está feliz, cómo se siente, esa energía se transmite, ¿no? Así como lo malo, pues también lo bueno. Que decían, ¿no? Que cuando pasaba transmitía mucha paz, ¿no? Claro. A la gente en general. Y bueno, pues en México fue uno de los lugares donde, pues, Tuvo mejor más recibido adeptos, fue. ¿no? Sí, sí. Él, sí, sí. Él realizó también varias, pues, canonizaciones y beatificaciones, y también más adelante, pues, a él también lo canonizaron y también fue beatificado, ¿no? Fue algo curioso también, él fue el primer papa en ser herido en un disparo en la calle. Claro. ¿No? Y también en ingresar a un hospital público. Entonces, Uno, también, 4 tiros, en la pierna, en el brazo, en el colon. 2 años más tarde sí. se junta con, varios años más tarde se junta con esta persona, el turco, y lo perdona. Entonces vemos toda esta capacidad que independientemente, ahí también hay una teoría, ¿no? Porque el turco dice que lo secuestran meses antes, él no sabe nada y de repente despierta, ¿no? Entonces, ahí podríamos ser tema de análisis. Como la película de Zoolander. Claro, así que lo programan y él no supo, ¿no? No Entonces, sabemos. no sabemos qué pasó, Sí, pero si la han visto, esa es bueno, otra historia. No sé si recomendárselas, pero bueno, el chiste es lo que tú pusiste. Y bueno, ¿qué pasa con él? ¿Cuáles son, en resumen, sus rasgos de liderazgo? Bueno, obviamente la solución a los problemas pues fue algo muy característico. Una seguridad impresionante de hablar entre millones de personas y la motivación, obviamente, ¿a través de qué? Pues una comunicación asertiva. A ver, veremos su rostro. Y vemos pues nuevamente, ¿no? ¿Cómo lo vemos? En esos rasgos, como tú bien lo acabas de decir, esos rasgos de liderazgo. ¿Dónde se ven los rasgos de liderazgo? Pues en la capacidad intelectual, en la unión, como decíamos, de la acción con lo intelectual, de realmente hacer las cosas, de fluirla. Entonces en estas mejillas llenas de comunicación, ¿no? Como decías también, con una gran seguridad al hablar. Esa capacidad de mando también. Claro, sí. Un líder al final del día, ¿no? Entonces vamos viendo cómo a través de la voluntad podemos llegar de un lado o podemos llegar al otro. Totalmente. Y pues también la evolución se va a mostrar, algo que también habíamos mencionado y que nosotros analizamos en nuestros reportes, lo que es la abundancia de la energía. ¿Qué significa esto? Que va a haber salud integral. Comparando estos dos, o bueno, poniendo los dos casos. ¿Cómo muere Hitler, no? Muere, pues bueno, si dicen que murió, hay pero... una teoría que no se suicidó, pero independientemente de ello. Las cuestiones, cómo vivía solo en un búnker. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? En cambio, las decisiones de Juan Pablo, pues súper querido, el día que murió, pues fue un suceso mundial, pero feliz, ¿no? O sea, ahí vemos la diferencia, viendo. dónde quieren estar. Exactamente, entonces si es posible, obviamente nosotros pues los apoyamos para potenciar siempre en luz pues esas habilidades y de tal manera que podamos evolucionar. Y bueno, ha llegado un momento de un pequeño corte musical, no se vayan, regresamos.
regresamos después de este pequeño corte musical. Acabamos de escuchar a Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities. Ahí va, pues, también un poco ligado, ¿no?, con algunos, no con todos, obviamente. Claro. ¿No? Y bueno, hemos llegado al momento de la sección Los Rostros Trending de la semana. El cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones ahorita que ha tenido mucho más auge, en boga, ¿no? Más novedosas, exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente es gestionar la interacción de una marca con sus clientes a través de, pues, lo que viene siendo más comúnmente ahorita todas las redes sociales que tenemos, que también nos pueden encontrar a nosotros en estas redes sociales, como ver un rostro. Y bueno, un community manager tiene ciertas características también que son importantes, no cualquiera lo puede ser. Obviamente es la capacidad de comunicación es lo primero, ¿no? Hay que estar muy ordenado de la información. Así es, tener una toma de decisiones también bastante importante, la adaptabilidad, porque ahorita todo está cambiando de una forma todo es trending, cambia cada minuto, la información es así, está viva. Y al minuto lo tenemos, ¿no? Ya llegamos a ese punto, ¿no? Y pues también una dedicación, ¿no? Porque también necesitamos estar, pues, bueno, quien sea community manager tiene que ser dedicado a lo que está haciendo, ¿no? Constante, nuevamente. Fuerza vital. Y acabamos de hablar de las habilidades de los líderes y todo, y bueno, pues también vamos a hablar de ciertas capacidades, pero ahora dentro de los medios de comunicación. Y habíamos mencionado, pues, de la propaganda política, que Hitler fue de los primeros en utilizar de esta manera, ¿no? Entonces, esta herramienta, ¿no? La información como una herramienta del miedo. Y vamos a hablar como quién sería ahorita, pues, de alguna manera como el primer el community. Ajá, exactamente, en el contexto, obviamente hablando nuevamente del contexto, ¿no? Que este es de Joseph Goebbels. Él, que durante su infancia, pues, también sufrió una cuestión de poliomielitis, bueno, osteotitis también decían, ¿no? Algo así de los huesos, tema de los huesos. Entonces, pues, desde muy chiquito, él, pues, sufrió de, pues, ya cuestiones de salud. A los 10 años tuvo que tener una intervención quirúrgica, también sufrió parálisis parcial en una de las piernas, y lo que le obligó a llevar una prótesis. Rengo. ¿No? Y pues también aquí una lo cuestión. Lo buleaban claro. y todo, y aquí es que también él quería participar en la Primera Guerra Mundial y no pudo, lo impidió todo esto. Entonces ya estamos viendo rasgos de su, pues, de su carácter, ¿no? De personalidad, ¿no? Pero ¿qué nos dice su rostro? ¿Dónde podemos ver algunas de estas características de las que hablamos? Antes que nada, hay una frase que me gustaría leer de él, ¿no? Que dice, mencionaba. ¿Quién es ese hombre, mitad plebeyo, mitad Dios, el Cristo verdadero o solo San Juan? Este hombre lo tiene todo por hacer rey, el tributo de la plebe, nato, el futuro dictador. Eso encontraron en los diarios de Joseph Goebbels, ¿no? Como después de escuchar a Adolfo Hitler en el Congreso nazi en 1925. Recordemos que Goebbels quería ser periodista, él estaba en el tema social, estudió comunicación, también quería ser poeta, artista, pero por las cuestiones de salud, pues no se pudo, ¿no? Se ve frustrado, ¿no? ¿Dónde vemos esas características del rostro, de la frustración? Pues nuevamente en la tristeza. ¿Y dónde vemos la tristeza? En los rasgos que van hacia abajo, en los rasgos que no se expresan, en los rasgos que son pequeños. Y vemos su rostro que es pequeño, su boca. Nuevamente una boca delgada. Hacia abajo, ¿no? Está triste. El tema es que los labios están en forma de corazón, ¿no? Entonces esto nos dará habilidades sexuales, ¿no? Entonces no comunico, pero domino de una forma romántica. Pues sí, de una forma más romántica. ¿Qué vemos también? Una toma de decisiones nuevamente intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este contexto ayudó a que él se aislara, a que leyera más, a que conviviera menos y a que se desarrollara todo este intelecto, ¿no? Entonces vemos capacidades también de persuasión, ¿no? Sin embargo, comunicación social, de que él se comunique socialmente con las personas, lo vemos nulo, ¿no? Vemos cómo no tiene mejillas, vemos cómo no tiene labios, cómo esos labios están estresados, están contractados. Sí. Vemos en la mejilla nuevamente este hoyuelo, que no es hoyuelo, es colmillo, es imposición. Entonces vemos a un personaje muy violento, muy impositivo, y que teóricamente se dedicaba a todo lo contrario, ¿no? Que era la comunicación. Pero ¿qué comunicaba esta persona?
pues Exacto. comunicaba muerte, ¿no? Exacto. Entonces, pues como lo mencionábamos, ¿no? Durante, pues, bueno, su Claro. niñez y la adolescencia tuvo muchos complejos, ¿no? Como lo que venías mencionando, ¿no? Que se consideraba como un lobo solitario, además de las frustraciones que ya mencionaste, que ¿no? habíamos dicho que estaba buleado y así. Y que pues no frustrado también en lo que venía siendo su pasión, ¿no? Claro. Ahora, a él también le van mencionando o lo manejan como el maestro de la manipulación. Totalmente. ¿No? Entonces, algo ahí ya empezamos a ver que estamos hablando de estas características, ¿no? Él aún así lo que necesitaba después de leer y toda esta información que también mencionabas, quería buscar también ese reconocimiento, sentir de que la gente en verdad sabía que él tenía esa capacidad, ¿no? Pues que tuviera la razón, ¿no? Que le dieran la razón. Y ahí se fue dando cuenta que tenía sí esas habilidades de una oratoria bastante fluida, era convincente. Aquí la cuestión viene siendo es que cuando fue nombrado como el líder del partido de Berlín, obviamente hablando de los nazis. Claro, el partido nazi en Berlín. ¿Cómo lo hacía él? Pues explotaba los miedos de la gente. Lo que decíamos, no es la comunicación ni la educación a través del amor. Es la comunicación y la educación a través del miedo, a través de la imposición, a través de la manipulación. Expandiendo el odio, la negatividad hacia el extranjero. ¿Cómo vemos esa microexpresión ahorita, ¿no? Puño, cómo está cerrado nuevamente, ¿no? De poseer, y si no, lo que estás viendo es mi puño, estás viendo mis nudillos. Y mi codo, ¿no? O sea, en mi codo, ¿no? Sí, no es así de éxito, sino es de alejamiento. Exactamente, y bueno, como lo mencionabas, pues él ideaba a Hitler como el salvador ante pues lo que viene siendo el pueblo alemán, ¿no? Claro. Y pues sabemos que él fue el primero en la propaganda política e información. Sí, pues el ministro de propaganda en política. Pues vamos a analizar su rostro nuevamente, a ver si estas cualidades concuerdan, ¿no? Con lo que dijimos al principio, pues sí, un área intelectual bastante desarrollada, con creatividad, planeación a largo plazo, persuasión. Ahí está el letrerito de manipulación en la ceja, no la tiene curva, la tiene como la doña, ¿no? Así en forma angulosa. Esto nos hablará de una diferencia de toma de decisiones. Cuando es constante, pues es constante. Yo tomo una decisión constante, sea buena o mala, constante. Cuando las líneas ya no son constantes, pues es un tema de manipulación, ¿no? Así es. Estrés, desarmonía, vemos cómo nuevamente, si bien nos basamos en las proporciones, pues su proporción no es proporción, ¿no? Vemos un ojo bastante pequeño, inclusive con un poco de la esclerótica abierta, es decir, el zampacuyín, alerta, se siente amenazado. Pues, ¿qué estoy haciendo, no? ¿En qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué comunico, no? Pues sí, pues y aunado a su firma, ¿no? Nuevamente una firma sobrealzada, es decir, de un tamaño superior al natural. Es decir, quiero que me vean, quiero ser reconocido, extendida, porque me abro en el espacio, angulosa como la de Trump. Porque si esta línea que tenemos, esa firma que tenemos, la compactamos, van a quedar puras líneas como verticales, como un código de barras, ¿no? Entonces, vemos cómo todo el personaje proyecta esa imposición, pero una imposición violenta. Así es. Y bueno, pues aquí es lo que vamos viendo como de alguna manera lo que nos referíamos a esa propaganda de comunicación. Claro, al ministro de propaganda. Y ahora vamos a hablar de un naturalizado mexicano, porque él nació en España, un periodista y conductor de noticias, a Joaquín López Dóriga, también muy conocido como por el noticiero. El profe. Con Joaquín López Dóriga, en el Canal de las Estrellas, donde pues anteriormente se desempeñó pues como director también en su medio, ¿no? Pero vamos a analizar lo que viene siendo pues también estos rasgos, como vemos en un momento dado. Lo que vamos a ver es su fisionomía, pues las características de su personalidad. Claro, cómo es su toma de decisión, habiendo dicho que pues él es naturalizado español, ¿no? ¿Qué más información tenemos aparte de esa? Pues tenemos que sus decisiones son basadas en las cuestiones instintivas, ¿no? Ya no vemos un área intelectual desarrollada, vemos más bien toda el área de abajo, más grande que las otras, ¿no? Eso nos dará una capacidad de desarrollo de supervivencia, cuestiones de lo material, ¿no? Porque ya la supervivencia no es ir a cazar al mamut, ¿no? Y ahorita es pues, tener dinero, tener un negocio, tener ciertas cuestiones, ¿no? Entonces podremos ver que es un personaje político precisamente, ¿no? Lejos de comunicador, tendrá unas habilidades de político nato, ¿no? Es un saturnino. En la clasificación que nosotros hacemos, es un saturnino nato, el que habla de la comunicación. ¿Qué vemos también como líder en la comunicación? En el entrecejo, ¿no? Esta tendencia al mando.
esta tendencia al mando, pero con análisis, no con imposición como la que vimos con Hitler, con Goebbels, ¿no? Aquí ya será una tendencia al mando como la de Juan Pablo II, con una cuestión más social, ¿no? Completamente creativo, y pues también en estos labios en forma de corazón, pues veremos romanticismo abierto a la sexualidad, ¿no? Así es. Y él comenzó desde muy jovencito, desde los 18 años en el noticiario, el Heraldo de México. Vamos a continuar con su historia. ¿Y qué pasa con él? Pues él lo reconocemos por haber sido corresponsal pues en la guerra de Vietnam, o sea, tiene un buen currículum, ¿no? En el Medio Oriente. No sabe inglés, pero... Bangladesh. También entrevistó a personas como mencionamos a Juan Pablo I, pero también a Juan Pablo II, y realizó pues toda la cobertura cuando estuvo aquí en México, ¿no? También ha llevado cuestiones en las asambleas con la ONU, en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ha entrevistado a personas pues muy importantes, a varios expresidentes mexicanos, Octavio Paz, Pablo Neruda, y pues no olvidemos también a Anthony Hopkins, en donde nos dimos cuenta que Juárez de Rito. Así es. Y bueno, pues él también, además de esto, es como una referencia del periodismo nacional e internacional. Quien lo educó, quien lo ayudó, quien lo entrenó fue Jacobo, nada más y nada más que Jacobo Zabludovsky, y le ayudó a que no tuviera pues ciertas cuestiones al momento de hablar, muletillas, cuestiones que también nosotros podemos apoyarnos en los cursos. Sí, ¿no? Porque él originalmente estudia abogacía, ¿no? Entonces ve cómo la vida da vueltas y pues ahora se dedica a la comunicación. Así es. Y bueno, regresemos nuevamente a analizar sus rasgos fisionómicos. Claro, sí es coherente su toma de decisiones con su rostro, pues sí, ¿no? ¿Dónde se ve la comunicación? En la boca, ¿no? En el órgano per se de la comunicación. Que vemos ese impulso nuevamente en las aletillas de la nariz, que están abiertas, pues el cerebro para tomar decisiones y para actuar necesitará oxígeno, ¿no? Entonces vemos que es una persona impulsiva pero creativa, ¿no? Con tendencia al mando y con mucha persuasión. Te puede pues convencer, te persuade, te atrae, es buen comunicador, le crees, es una persona que le puedes creer, que es confiable, ¿no? Entonces vemos cómo sí es coherente toda su corporalidad con el personaje que él tiene. Y bueno, pues vemos con estos ejemplos la importancia de la comprensión pues de las microexpresiones del lenguaje corporal y también pues de la personalidad de alguien, ¿no? Como ahorita que vienen unas elecciones, pues es interesante el estudiar pues los rasgos de las rasgos, ¿no? Lo que decíamos, felices, ¿no? Rasgos expandidos, independientemente de que sepamos o no de política, medios, veremos que si son rasgos felices, rasgos expandidos, ojos abiertos, si ven un ojo más chiquito que el otro, el personaje está estresado, si vemos bocas delgadas y apretadas, hay violencia, si vemos líneas verticales, habrá imposición. Entonces, analicemos a nuestros políticos. Exactamente. Entonces, pues para ello también nos invitamos a que nos escriban, a que se inscriban también a nuestros cursos que tenemos en lenguaje no verbal, en microexpresiones. Y bueno, ha llegado el momento de otro pequeño corte musical. No se vayan. Okay, let's do something for the younger generations, okay? Ate is for the younger generation, but this guy don't know Ate. They know just the Rocky songs, you know. Oh, that's I like it. But first we do this. First we do Penso Positivo, because Saturnino wants to play the bass in a wild way. All right. Yeah. All right. Yeah. Io penso positivo perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi. Questo da che va, questo da che viene che va. Questo da che va, questo da che viene che va. Questo da che va, questo da che viene che va. Questo da che va, questo da che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io
io penso positivo, in quanto credo, non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene, io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Yeah! Bene, 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 bene. Wow! Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi, mai. Niente, nessuno al mondo. Quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Go! All right. Quadro dove ogni cosa sembra dovuta, guardare dentro alle cose c'è una realtà che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle e vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle. Oh yeah. Sulla mia pelle, sulla mia pelle, sulla mia pelle, sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo. Quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Yeah. Peace. Woo. Oh baby. All right. Después de este pequeño corte musical con Penso Positivo de Jovanotti, ya también cambiando en un poquito al mood del miedo, al mood de échenle ganas, no, pues ya. Vamos a estar bien, así es. Y también nos invitamos a, si ustedes tienen la necesidad de contar con cualquier tipo de artículo promocional, personalizado, e incluso pues también la ropa ya también, pues claro. Ahorita estamos en casa, entonces ¿por qué no que algunos sea impresos, divertido? Claro. Impreso, todo personalizado, con excelentes precios, la mejor calidad, y también todo lo necesario para sentirse seguros, el retorno seguro, el día que sea el trabajo, claro. O si tienen que ir de todas formas a algunas oficinas una vez, 2 veces por semana. Claro, pues no olviden su careta, no olviden su gel. Exactamente, todas las, también incluso hasta cabinas sanitizantes también claro. las manejan, y esto es todo en goodpromo.com.mx. Y hemos llegado a la sección, la última sección del programa, a los rostros en acción. Y recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, las microexpresiones. Claro, ese 55% de la comunicación. De la comunicación es que muy no se importante. Que no se ve. El otro 45% lo hablamos, lo escribimos. Sí, pero el otro no se ve. Exactamente, ¿cómo lo podemos hacer consciente? Y hoy vamos a ver la tercera parte de hablar de cómo podemos persuadir para las ventas, cómo comprender y utilizar la fisionomía aplicada para vender. Para vender, como concepto, porque decíamos, nosotros también es como vendernos a nosotros mismos, así publicitarnos, un currículum, ir a solicitar un trabajo, negociar algo. Eso es vender. Y ahorita sobre todo que es muy importante lo que viene siendo la cuestión del autoconocimiento para poder vender mejor, pues los invitamos también a que a través de unos reportes que tenemos, puede ser el reporte grafológico express, que se lo tenemos muy rápido a través de una pequeña muestra grafológica, pues podemos determinar cuáles son nuestros talentos, hacia dónde poder mejorar nuestra toma de decisiones, tener claro, cuál es nuestra personalidad, dirigidos. Así es como lo dices, nuestros deseos de acuerdo a nuestra personalidad. Así es, porque todo nace a través de la voluntad. Y bueno, repasando un poquito lo que habíamos visto nosotros en los 2 programas anteriores, que es muy importante cuando vas a hacer una venta, pues como siempre, obviamente es prepararte, claro, ¿no? Asegúrate de dormir bien, de mantener unos buenos hábitos. Comer bien, descansar. Bien, para no llegar ni demacrado, ni me siento mareado, ni nada, aunque sea una entrevista en línea. Ya me desmayé o algo. Sí, aunque sea en línea. Aunque sea en línea, ¿no? También comprender lo que viene siendo ya como vendedor, cuáles son las tomas de decisiones,
¿no? De los demás. Esto es importante, lo vimos el programa pasado, ¿no? Sabemos que la toma de decisiones puede ser de 3 formas: intelectual, emocional o instintiva. Así es. Entonces, ya sabemos cómo ir analizando, ya nos vamos más a lo que... Nos vamos enfocando más a la práctica. Así es. Y también aquí lo importante es, como buen vendedor, pues tienes que identificar cómo le gusta ser tratado al cliente. Claro. ¿No? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar. Dentro de nuestros cursos manejamos ciertos tipos de personalidad, y la comprensión de cada uno de ellos, de su toma de decisiones, nos va a llevar a una mejor comunicación con ellos, saber cómo, si me debo de acercar más a una persona, si la puedo tocar, si no. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero bueno, si puedo ser más caluroso con mi trato, con mi tono de voz, exactamente, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, identifica estas características en tus conocidos. Sí, ahorita van a empezar a ver los ejemplos y pues seguramente van a comenzar a pensar quién conozco que se parece así, o me identifico yo así, como alguien así, ¿no? Entonces, si te identificas, pues ahora sí que enhorabuena, porque ya te dimos mucha información, y si quieres más información, pues te la podemos dar a través de tu reporte personalizado. Y vamos a ver, el primer arquetipo o tipo de personal que vamos a ver es uno que tiene un aspecto siempre como joven, un aspecto a veces incluso frágil, tienden a ser delgados, ¿no? Las caras pueden ser como de alguna forma infantiles, obvio, no que tengan cara de niño. Sí, no, caras joviales, cara de una persona más, que se ve, que aparentemente, que aparente menos edad. Así es. Pero no infantiles. Sí, no, exactamente, no que tengan cara de niño como tal. Claro. ¿No? Eso rasgos, va a detonar en otra situación. Sí, un tanto de rasgos andróginos, como vemos en el personaje de la delineados, foto, ¿no? Su boca tiende a ser, no siempre, porque no luego son 100% los puros, los arquetipos, pero tiende a ser pues más como delgadita, y las facciones más chiquitas, ¿no? Como más pequeñitas, más la nariz, introspectivas, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Como que introspectiva, y vienen siendo pues hacia adentro esos rasgos, ¿no? No hacia afuera, no tan ojones. Entonces serán personajes que pues no hablan mucho, de pronto el color de su ropa, melancólicos, más reservados, ¿no? poco expresivos. Y bueno, pues también por lo mismo, ¿no? Les gusta ser más discretos, tanto en su forma de actuar, de moverse, de expresarse. Entonces, si reconocemos a este personaje, ¿cómo le vamos a vender algo? Oye, mírate, pues no, porque le va a dar pena. Entonces, ¿cómo le hablaremos? Eso es lo que enseñamos y eso es lo que puedes aprender. Y sobre todo en nuestro curso de ventas, esto lo vemos muy, muy, muy a detalle, ¿no? Y con muchos ejemplos prácticos también, porque pasamos de la teoría a la práctica. Y que vamos viendo, como tú mencionas, hablando de ventas, ¿cómo vamos a saber este tipo de personas, acercarnos a ellos? Pues tienden a ser silenciosos. Entonces, vamos a respetar también ese espacio que tienen, ¿no? Sí, porque ya sabemos que esa personalidad tiende a ser silenciosa. Entonces, ¿cómo voy a actuar? Si ya tengo información de esa personalidad. No voy a llegar a saturarlo, a aturdirlo. Así es, ¿no? Y también, pues, por lo mismo son introspectivos, entonces darle esa oportunidad de que analicen bien esa información, ¿no? Y les gustan, son perceptivos de los detalles, entonces también, pues, sabemos que compartir esos detallitos, pues, les va a poder llamar y está en su naturaleza, ¿no? Porque si sus rasgos son pequeños, esos rasgos naturalmente y dentro de la fisionomía oriental, pues, nos van a decir que son introspectivos. Entonces quiere decir que les gustarán actividades como coleccionar, como guardar secretos, porque todo es un colectivo, ¿no? Entonces, si soy introspectivo, me gusta investigar. Y si tengo las facciones pequeñas, la pasión por el detalle. Soy hábil con cuestiones muy manuales, pero muy minuciosas, ¿no? Arreglo relojes. Tengo pasión por el detalle, tanto a la hora de armar algo como a la hora de escribir. No se me va ni un acento, ¿no? Sí, son muy ordenados, entonces también la información que voy a dar tiene que ser también de esa manera ordenada, no dispersa, ¿no? El cuerpo andrógino, ¿no? Ligero, con un ligero andar, no muy marcado, no muy atlético. Como decíamos, pueden ser chicas, pero sin tanta voluptuosidad, ¿no? Más bien un cuerpo más andrógino, más austero, ¿no? No sabes si es niño o niña, no tan predominante. Así es. Y también pues tienden a ser conservadores, entonces de esa manera también podemos suavizar de una forma la manera en la que vamos a hablar con ellos. Totalmente. No de una manera tan alarmante. Claro. ¿No? ¿Conoces a alguien que tenga esas características? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hablas a esa persona y en verdad es así? ¿O te identificas con esta personalidad? O tú eres la primera personalidad de nuestro estudio. Sí. Y bueno, y escríbanos para ver también en un momento dado si tienen alguna duda, si conocen a alguien así, pues háganos sus preguntas, y también por supuesto si se inscriben a nuestros cursos van a poder conocer a detalle las demás personalidades, y como lo vimos ahorita de una manera muy, muy breve, muy sencilla. Con ejemplos prácticos, sencillos.
¿cómo vamos a poder comunicarnos con estas personas? ¿Cómo podemos en un momento dado tener una comunicación asertiva, efectiva? Efectiva. Es eso, que la gente tanto le en lo hablemos en su personal idioma. como Ajá. en lo profesional, ¿no? Ah, Nos vamos a exactamente. ahorrar tiempo con los amigos Dolor y de nos cabeza. vamos a ahorrar dinero en la empresa. Sí, exactamente. Todo se vuelve pues en una productividad, ¿no? Y bueno, al final les preguntamos también, ya que tienen esta información en tanto de ventas, con los otros programas, con este primer tipo de personalidad que manejamos, pues ¿cómo van a aplicar esta información? ¿Cómo se van a comunicar con las personalidades que identifican con estos rasgos, ¿no? Hay que nuevamente reforzarles que es importante conocer la importancia de este 55% de la comunicación, del lenguaje corporal, de eso microexpresiones de lo no Así es, del verbal. lenguaje no verbal. Así es. Entonces, bueno, los invitamos a que nos escriban, a que visiten nuestra página. Nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. La página es www.verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, pues también pueden enviarnos una información a través de WhatsApp al 56 11 24 65 40 o enviar un correo a contacto@verumdesarrollointegral.com.mx. Y también está nuestra información si gustan hacer cualquier donativo. Ahí está nuestra información. Para que sigamos compartiendo con Así ustedes es. más información, sigamos con los programas y por supuesto también ayudando a ese autoconocimiento y promoviendo como siempre lo que es la comunicación asertiva, efectiva con los Así es. demás. La En salud, nuestras casas, la salud, ¿no? Desde la diagnosis al oriental final es promover la salud, fluir. Así es, exactamente, no hay que estancarnos, no hay que estancarnos. Ahorita las cosas siguen Claro, difíciles. hay los que invitamos reinventarnos. a que es el momento de reinventarse, exactamente, muy bien. Pues esperamos que les haya gustado mucho este programa y pues les mandamos un saludo. Claro. Nos vemos la próxima semana y muchas felicidades a Mónica por su cumpleaños. Saludos a Cruz, a Amador, a Tino, a la maestra Adriana y a Ileana también. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.